El Antiguo Testamento nos revela a Dios con el nombre de Jehová o Yahweh. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos revela a Jehová Dios como nuestro Padre. Y les voy a invitar a que abran conmigo en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Si alguien lo encontró, se pone de pie. Y le regalo 500 puntos. Ahí sí van toditos, ¿no? Ya, si alguien encontró Mateo 6:9, se pone de pie. Ya lo encontraron acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo que tenemos que dirigirnos en oración a Dios? ¿Cómo? Como nuestro Padre. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó a dirigirnos al Padre Celestial y nos mostró la posibilidad de poder relacionarnos con Dios, no solamente como un Dios, no solamente como el Señor, sino más allá, como nuestro Padre. Y eso es una relación más íntima, una relación más estrecha, una relación más profunda. El conocimiento de Jesús sobre la paternidad de Dios fue la base sobre la cual toda su vida y ministerio fueron establecidos. Si nos ponemos a ver la vida de Jesús o estudiar la vida de Jesús, vemos que el resultado de todo su ministerio venía ¿de dónde? De su relación ¿con quién? Con el Padre. Y podemos encontrar en los evangelios que Jesucristo siempre se refería, cuando hablaba de Dios, ¿cómo se refería? ¿Cómo Él? Como el Padre. Entonces, todas sus enseñanzas, todas sus instrucciones, todas las enseñanzas que le dio a los 12 fueron emanadas de la unión que él tenía con el Padre, de su relación con él. Y voy a invitarle a que abra ahí en Juan 1:18. Ese texto creo que no les di, pero yo les leo rapidito. Si lo tienen ahí abierto pueden abrirlo. Dice así, Juan 1:18: Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿De quién nos está hablando que nos ha revelado a Dios? ¿De quién? De Cristo. En Juan 12:49 al 50, yo les voy a leer rapidito, no lo abran, solamente escúchenlo. Dice así, dijo el Señor Jesús: Yo no hablo con mi propia autoridad. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decir. Entonces vemos que Jesucristo, como Hijo de Dios, ¿qué decía? Las palabras que oía decir ¿de quién? Del Padre. ¿Y qué hacía? Lo que el Padre le mandaba a hacer. Entonces, toda la vida y el ministerio de Jesús, ¿de dónde venía? ¿Dónde fueron establecidos? De su relación con el Padre. Entonces vemos que en la vida de Jesús la paternidad de Dios era tan importante, lo era prácticamente todo. Desde el principio de su vida, Jesús hizo referencia al Padre. Lo que controlaba todo lo que él hacía era la paternidad de Dios. Y esto es lo que lo hizo mantenerse fuerte ante el sufrimiento, ante la burla, ante el rechazo, aun cuando fue tentado por Satanás. Fue su relación con Dios que lo mantuvo firme, su identidad clara que tenía en Dios. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucedió? Actualmente tenemos una imagen distorsionada acerca de Dios. Creemos que Dios es alguien lejano, o creemos que es un viejito gruñón que cuando fallamos o pecamos nos va a regañar y nos va a mandar de uno al infierno. Pero Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre cercano, Dios es un Padre que quiere tener relación contigo. Pero ¿qué pasó? Esta imagen acerca de la paternidad de Dios hoy en día está distorsionada. Y yo les voy a pedir que las chicas me ayuden a repartir las hojas. ¿Ya están repartidas? ¿No? Ya. Ellas van a entregar unas hojas. No le van a poner el nombre porque eso es privado. Y ustedes, antes de poder ver esta parte de por qué la imagen de la paternidad de Dios está distorsionada, yo quiero que ustedes puedan leer estas hojas que se van a entregar y ustedes las van a llenar con mucha sinceridad. No va a copiar a la persona que tiene a su lado porque eso es personal. Tampoco le van a poner nombre. ¿Ya? Y van a llenar esas preguntas que están ahí.
Bien, ahí hay 5 preguntas, ¿verdad? Que usted las va a llenar con mucha sinceridad. Nadie va a leer sus preguntas, sus respuestas. Nadie tampoco puede copiar porque eso es muy personal. Y la primera pregunta es, cuando haces una oración a Dios, normalmente, ¿cómo te diriges a Él? Faltaron. Bueno, pueden llenarlo en una hojita aparte. Igual yo les digo las primeras preguntas. La primera pregunta es, cuando haces una oración a Dios, normalmente, ¿cómo te diriges a Él? Entre paréntesis dice, como Señor, como Jehová, como Dios, como Rey, como Padre. ¿Cómo personalmente te diriges a Dios? Esa es la primera pregunta. Ya, la segunda pregunta es, ¿qué cosas te hubiese gustado que tu Padre terrenal hiciese contigo? ¿Qué cosas te hubiese gustado que tu Padre terrenal hiciese contigo? Yo que se pueden decir, me hubiese gustado que me acompañe a la escuela, al colegio, me hubiese gustado que me lleve al parque, me hubiese gustado compartir con él, conversar con él, conocerlo más, tener mayor confianza. ¿Qué cosas te hubiese gustado a ti acerca de tu papá terrenal? Esa es la segunda pregunta. Ya, la tercera dice, ¿cómo ha sido la relación con tu padre terrenal? ¿Cómo ha sido tu relación con él? ¿Has tenido tal vez una relación distante? Otros pueden que hayan tenido una relación muy estrecha, muy confiable. Otros un poco difícil. U otros no han podido tener ninguna relación con él porque nunca estuvo en casa o nunca lo conocieron o partió cuando ustedes tenían temprana edad. No lo sé, pero ahí pueden responder cómo fue su relación con él, cómo ha sido o cómo es. ¿Ya? Esa es la tercera. Y asimismo la cuarta es parecida a la tercera, pero dice, ¿cómo es tu relación con tu Padre Celestial? Distante, a veces le busco, a veces no le busco, a veces estoy aquí, a veces no estoy acá. Estrecha, disfrutas de una comunión muy estrecha con Dios, o un poco difícil. Lo que pasa es que a veces tengo ánimos de buscarlo, a veces no. Cada uno siendo sincero con su respuesta, ¿no? O no ha tenido ningún tipo de relación con el Padre, aún no lo conocen, aún no saben qué es tener una relación con el Padre, no han experimentado la paternidad de Dios. Y la quinta es, cuando escuchas la palabra Padre, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Cuando escuchas la palabra Padre, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Tal vez a algunos se le venga a la mente a una persona protectora, a una persona que te brinda seguridad, o tal vez otros como una imagen distorsionada a una persona violenta, a una persona enojada. Esa pregunta también respondan con mucha sinceridad. Me levantan su mano quien no tiene hojas. ¿Quién no tiene hojas? Porque veo que la mayoría están. ¿Quién no tiene hojitas? Levante su mano. Ya pueden responderlo en un cuaderno, ¿sí? Y acá hay otra hoja para que alguien pueda. Bien, y esas preguntas
para que usted pueda analizarse, pueda examinarse cómo está la relación con el Padre Celestial, cómo está la relación con el Padre terrenal. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos esto, asociamos a nuestro Padre terrenal con nuestro Padre Celestial. ¿Me levanta su mano quien ya terminó? ¿La mayoría? No, pero faltan. Ya esperamos un ratito más. Bien, ¿ya están listos? ¿Sí? ¿Me levantan su mano ya si todos tienen? ¿Sí? Ya, tengan su hojita ahí, no, nadie se les va a pedir, eso es personal. Eso es para que usted pueda examinar lo que hay en su corazón y podamos con el mensaje poder compararlo. Amén. Bien, ahora sí pido su atención. Dice aquí, Dios creó la familia como un medio de protección y bendición para cada ser humano, pero el enemigo ha tratado de diferentes maneras de destruir a las familias para distorsionar el camino de las personas desde su niñez. El enemigo siempre ha buscado atacar y destruir a las familias, que en los hogares existan divorcios, que los padres se vayan de casa, diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ha introducido el enemigo lo que es divorcio, lo que es la violencia doméstica, la responsabilidad, el abandono en los hogares, entre otros. Yo no sé qué situaciones de pronto ustedes hayan vivido en sus casas o cuántos han pasado por lo que es el divorcio de sus padres, lo que es la ausencia de un padre, o tal vez unos sí pueden tener papá en casa, pero no han podido tener o experimentar una relación muy estrecha con él. ¿Y qué sucede? Como nosotros vemos a nuestro Padre terrenal, luego lo asociamos con Dios y ahí es cuando la imagen se distorsiona. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos hijos hay que sus padres le abandonaron o le expresaron rechazo? No me levante la mano, eso es personal. ¿Cuántos hijos hay que experimentaron violencia y agresiones de sus padres? ¿Cuántos hijos hay cuyos padres fueron irresponsables y no les proveyeron para sus necesidades? ¿Cuántos hijos vieron partir de casa a papá y no volver? ¿O cuántos hijos aquí nunca conocieron a papá? Entonces, todas estas experiencias negativas y las heridas emocionales causadas desde nuestra niñez pueden ser impedimentos para que yo conozca a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque así como yo veo a mi Padre terrenal, lo asocio a Dios. ¿Cómo es esto? Que muchas veces cuando yo me acerco a Dios, como dice la primera pregunta, ¿cómo usted se acerca a Dios? Muchas veces nos acercamos, Señor, Dios, pero mira esto, y solamente le buscamos para emergencias, solamente le buscamos para que nos auxilie, pero no cruzamos la línea de ir a una relación más estrecha con Él. El Señor Jesús en Mateo 6:9, ¿qué decía? ¿Cómo teníamos que orar al Padre? Padre nuestro, y ahí viene toda la oración que hizo el Señor Jesús, pero esto nos enseña Jesús a que nosotros podamos tener una relación cercana e íntima con Él, una relación estrecha con Él. Ahora, si comenzamos a ver a Dios como realmente es nuestro Padre y buscamos en Él llenar los vacíos que hay en nuestros corazones, entonces vamos a aprender a ver que nuestros padres terrenales, si nos han fallado, ¿es por qué? Porque ellos también no recibieron lo que nosotros esperábamos recibir. Por ejemplo, si nuestros padres no tuvieron comprensión o el cuidado de sus padres, no recibieron amor, entonces eso mismo que nuestros padres recibieron, eso mismo lo hicieron con nosotros. ¿Me estoy explicando? Pero cuando nosotros comenzamos a ver a Dios como nuestro Padre, vamos a tener misericordia con nuestro Padre terrenal y ya no vamos a juzgar a nuestros padres terrenales. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque vamos a entender que ellos no han podido dar lo que no han podido recibir.
me estoy explicando, pero aquellos vacíos que mi Padre terrenal no pudo llenar en mí, como seguridad, como afecto, como amor, como confianza, compañía, entre otras cosas, el Padre Celestial puede llenarlas y quiere llenarlas. Voy a invitarles que abran en Salmo 27:10. Salmos 27:10. ¿Un voluntario? Amén. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿con qué? Con todo Jehová me recogerá. Le está diciendo con todo. Él se haría cargo absolutamente de mí, como mi padre, suplirme la más mínima necesidad, tanto económica, emocional, espiritual, en todas las diversas áreas. Entonces, si tú estás aquí, es señal de que el enemigo no ha podido destruirte, aunque quiso acabar con tu familia, aunque quiso destruirte en tu niñez, aunque quiso destruirte y sacarte de los caminos de Dios. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene propósito contigo. Dile a tu hermano, si tú estás aquí es porque Dios tiene propósito contigo y el enemigo no ha podido destruirte. ¿Por qué? Porque tu propósito está ligado a la paternidad de Dios. Ahora, las mejores cosas para tu vida solamente vienen de la mano de Dios Padre. No viene de allá fuera del mundo, no viene de un amigo, de una amiga, de alguna actividad. Las mejores cosas de Dios para tu vida solo están en Él. Ahora, ¿qué dice el versículo Salmo 27:10? ¿Vuelvan a repetirlo? Ahora dígale a la persona que tiene a su lado, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá con todo. Él se va a hacer responsable de ti, Él se va a hacer cargo de ti. Y yo les voy a contar así un pequeño parte de mi testimonio. No todos, tal vez en algún momento me han visto, pero no todos me conocen o saben un poco de mí. Yo conocí al Señor a la edad de 7 años, luego de que mis padres se separaran. Y lo conocí hasta los 7 años porque nuestra madre nos llevó a la iglesia. Pero nos llevó y se fue y nos dejó ahí. ¿Ya? Y resulta que yo conocí al Señor de 7 años hasta los 14 años solamente como Dios, como Señor, como Salvador. Pero algo en mí no me llenaba, tenía muchos vacíos, tenía muchas tristezas, mucha depresión, no tenía identidad, no encontraba mi propósito. Fue hasta que llegué a la iglesia Oasis, porque antes asistía a otra iglesia, a los 14 años, que el pastor estaba predicando en el primer culto que asistí sobre la paternidad de Dios. Yo no había escuchado ese tema, yo no sabía que yo podía relacionarme con Dios como algo más como mi padre. Y la primera vez que yo escuché aquello, mi corazón se quebrantó muchísimo porque yo tenía esa carencia de paternidad. Y tal vez aquí hayan muchos que tengan esa carencia de paternidad o esa orfandad, todavía se sienten solos, no tienen identidad, no saben con qué llenar sus corazones, buscan amistades, van afuera, pero no saben con qué llenar sus corazones. Y tanto recuerdo aquella vez que yo escuché al pastor decir que Dios quiere que yo me relacione con Él como un padre, que yo era su hija. Entonces eso me quebrantó muchísimo. ¿Por qué? Porque pude entender de que Dios, ese Dios que me llamó a los 7 años, no solamente me quería como alguien distante, sino que quería que yo sea su hija. Y asimismo Dios no te llama solamente para que tú estés distante, que tú le digas, Dios mira esto y solamente acudas a Él en caso de emergencia, como si Dios fuera una ambulancia. No, Dios quiere que tú te acerques y tengas una relación estrecha e íntima con Él. Dile a tu hermano, Dios quiere que tengas una relación estrecha e íntima con Él. Dios quiere ser tu padre. Si no tuviste un papá en casa o si tu papá te falló, el único padre perfecto, el único padre amoroso, el único padre que nunca nos va a fallar, ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra padre? En el griego la palabra padre se traduce a pater, pater, P-A-T-E-R, pater. ¿Qué significa? Nutridor, protector y sustentador. Entonces, a ese padre, el Señor Jesucristo vino a presentarnos en el Nuevo Testamento. Pater, a un Dios nutridor, a un Dios que protege, a un Dios Padre que sustenta. Entonces, Jesús usa más de 100 veces la palabra Abba. Cuando se refería a Padre, Él usaba la palabra Abba. Y esta palabra la utilizaban los niños judíos para referirse a su padre, Abba, que significa, ¿qué significa? Papito.
papito o querido padre. Cuando usted le dice papito, ¿qué se le viene a su mente? ¿Ah? Papito. ¿Alguien muy cercano, alguien que vive así, muy cercano con el Padre? ¿Qué más se le viene a su mente? A un Padre amoroso, a un Dios familiar, a un Dios sobre todo que es muy personal. Cuando yo clamo, le digo, Abba, Padre, le estoy diciendo, papito, tú eres mi protector, tú eres mi sustentador, tú eres quien me nutre, tú eres quien me sustenta. Entonces, Dios es un Padre cercano, amoroso, familiar y personal. Entonces, a ese Padre Jesucristo vino a revelarnos y a darnos a conocer. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted y yo conozcamos de la paternidad de Dios o experimentemos la paternidad de Dios? Número 1, porque en la paternidad de Dios está tu identidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, en la paternidad de Dios está tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Porque al encontrarnos con Dios Padre, estamos encontrándonos con nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ya no somos llamados a ser esclavos, sino hijos de Dios. Y más adelante vamos a ver ese versículo. Pero es la paternidad de Dios la que nos da nuestro carácter y nuestra naturaleza espiritual. La paternidad de Dios nos introduce a la familia celestial, nos da un nombre, nos da una identidad espiritual y una posición en la familia de Dios. Abran ahí como está en 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1. Un voluntario. Los que están leyendo los versículos para que los anoten, porque ellos tienen puntos extras, ¿ya? 1 de Juan 3:1. Muy bien, entonces dice la palabra, miren con cuán grande amor nos ha amado el Padre para que nos haya llamado, ¿cómo? ¿Cómo nos llama el Padre? Hijos de Dios. No nos llama solamente creación de Dios, nos llama hijos de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque nos introduce a ser parte de su familia. Ahora, vamos a ver, segunda importancia de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro propósito está ligado a su paternidad. Tu propósito, mi propósito, está ligado a la paternidad de Dios. Y esto lo entendió muy bien el Señor Jesucristo. Cada vez que Él oraba a Dios, se acercaba y decía, Padre. Cada vez que Él elevaba una oración, Él decía, Padre, Padre. Y Él entendía que si no dependía de Él, no podía hacer nada. Su propósito estaba ligado al Padre. Y eso es lo que le dio el poder, la fuerza para poder soportar todo lo que le venía después. Ahora, vamos a ver, en Efesios 1:4-5. Muy bien, entonces, claramente lo dice Efesios 1:4-5. Dice así, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. O sea, esto es tan maravilloso. Desde antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos había amado. Dile a tu hermano, desde antes de hacer el mundo, Dios ya te había amado y te había elegido a ti. Entonces dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos, ¿qué cosa? Lean ahí en sus Biblias Efesios 1:4. Nos eligió en Cristo para que seamos, ¿qué más? Santos e intachables a sus ojos. El 5 dice, Dios decidió de antemano hacer ¿qué cosa? Adoptarnos. Entonces ya no más huérfanos. Ya no más huérfanos. Porque muchas veces caminamos como huérfanos. Caminamos
lamentando lo que sucedió con nuestro padre, caminamos lamentando lo que hicimos en el ayer. Porque muchas veces no podemos disfrutar de eso, lo que dice aquí primero, lo que dice Efesios 1, 4, 5. Que Él nos amó desde antes del mundo, que Él nos escogió, que Él nos eligió y nos adoptó como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. ¿Por medio de quién nos acercó? De Jesucristo. Y esta parte es muy hermosa, dice así: eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Gran gusto hacerlo. No es que Dios dijo, bueno, te voy a escoger porque me das pena, ven acá, ven acá. No. Dios le dio gran gusto hacerte parte de su familia. ¿Por qué? Porque cuando te ve a ti, ¿a quién está mirando? A Cristo. Ahora, en 2 Corintios 6, 18, a lo largo de toda la Escritura vemos también que este fue el propósito de Dios para nosotros, que le conociéramos como Padre. Dice así 2 Corintios 6, 18. Y yo les seré a ellos por padre, y ellos me serán por hijos. Vuelvo y repito, y yo les seré a ellos por padre, y ellos me serán por hijos. Entonces está claramente que nuestro propósito está ligado a Él. Y sin nuestra relación con Él, nuestra intimidad con el Padre, no vamos a encontrar el propósito y no vamos a lograr llenar esos vacíos o esas carencias que dejaron nuestros padres terrenales. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora, vamos a ver cómo puedo conocer al Padre Celestial, cómo puedo disfrutar de esa relación. El propósito de Dios no es solamente hacernos al carácter de Cristo, a la semejanza de Cristo, sino que también podamos hacernos como Cristo en la relación que Cristo tuvo con el Padre. Es decir, Dios no solamente tenía como propósito hacerme como Jesús en carácter, sino también en la relación que Él tenía con el Padre. Asimismo, que yo pueda tener esa relación con Él. En Juan 14:6, que ya muchos lo conocen, pueden abrir Juan 14:6. ¿Cómo puedo conocer al Padre? Lo dice Juan 14:6. Muy bien, nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Entonces, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios nos cuenta como sus hijos y eso nos coloca en una relación que antes no disfrutábamos. ¿Estamos claros hasta allí? Conocemos a Dios como Padre porque Jesús nos revela y nos hace acreedores de la paternidad de Dios. Número 2, ¿cómo más puedo conocer y experimentar la paternidad de Dios? Algo que es muy importante, algo que es muy vital, algo de lo cual usted y yo no nos podemos desligar en ningún momento, es de mi relación con Dios. De mi relación con Dios. Y vamos a abrir el conocido versículo Mateo 6:6. Mateo 6:6. A ver. Acá, a ver, acá. César, a ver. Muy bien. Mateo 6:6, ¿qué dice? Más tú cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento, entra a tu cuarto. ¿Y qué más dice? Ten la puerta abierta y prende tu celular. No, ¿qué dice? Cerrada la puerta. ¿Qué hay que hacer con la puerta cerrada? ¿Orar a quién? Al Padre. Y el Padre que ve, lo que uno hace en secreto, ¿qué hace luego? Lo recompensa en público. Eso quiere decir que Dios está viendo todo lo que uno hace en secreto, todo. Y cuánto más sabe cuando tú y yo le buscamos. Él conoce tu voz, Él conoce cuando tú le cantas, Él conoce cuando tú oras, cuando tú le adoras, Él conoce el sonido de tu voz. Conoce la voz de alguien que entra en el lugar secreto.
Ahora dile a la persona que tienes a tu lado, ¿Dios conoce tu voz? ¿Ha escuchado tu voz algún momento? Ahora, necesitamos tener de esa amistad, compañerismo y comunión con Dios. Necesitamos tener comunión con Él. ¿A través de qué cosa? De la oración, que es muy importante, que es muy vital. ¿Por qué? Porque ahí yo converso con Él, ahí yo comparto con Él. Ahí conozco más de Él, de su carácter, conozco más de lo que Él quiere hacer, ahí puedo escucharle, pero no solamente queda en eso, en que yo voy a hablar y hablar y hablar, sino que Él también tiene una respuesta para mí en el lugar secreto. Él tiene una respuesta para mí. Necesitamos tener experiencias con Dios, sobre todo como hijos. Comunión no solo con Dios, sino también como Padre. Como Padre. ¿Cuántos le conocen como Padre? ¿Cuántos han podido experimentar esa paternidad? ¿Cuántos han visto a ese Dios como un Padre que le han dicho, mira papá, yo necesito esto y de inmediato lo ha suplido? O mira papá, yo me siento de esta manera, me siento sola, me siento triste, y han podido experimentar el consuelo sobrenatural del Padre. ¿O cuántos alguna vez han tenido alguna situación o conflicto con alguna persona? Le han dicho, Señor, mira, esta es mi causa. Padre, tú me defiendes. Y Dios como protector, como Padre protector, sale en defensa. Vamos a abrir en Juan 17, 21 y 23. Juan 17, 21 y 23. Muy bien. ¿Qué es lo que quería el Señor Jesucristo que seamos nosotros? Uno. ¿Con quién? Así como Él tuvo esa relación con el Padre, que eran uno, es decir, como veíamos al principio, que cada palabra que Jesús decía, que cada obra que Jesús hacía, era porque el Padre se lo decía, era porque el Padre se lo mandaba. De esa misma manera, Dios quiere que tú y yo tengamos esa relación con Él, que seamos uno con Él. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En su presencia es donde recibimos, como vimos hace un momento, la identidad del Padre. En su presencia es donde somos transformados. En su presencia es donde Él se nos revela. En intimidad es donde vamos adquiriendo ese carácter, su naturaleza. En comunión con Él es donde aprendemos a conocer el carácter de papá. Tal vez muchos aquí no conocieron a su papá terrenal, no saben los gustos de su padre terrenal, no han podido disfrutar a su padre terrenal. Tal vez no pudieron compartir en su infancia aquellos momentos que ustedes hubiesen querido compartir, como en algún momento lo escribieron en su hoja. Pero Dios quiere revelarse como ese Padre y quiere Él llenar esos vacíos que papá terrenal los dejó. Y Él quiere que conozcamos su carácter como Padre, cómo piensa, cómo ama como Padre, pero también como Padre, Dios no solamente nos ama, sino que como hijos también nos corrige cuando tiene que hacerlo. Número 3, ¿cómo también podemos conocer y experimentar el amor del Padre? Por medio del Espíritu Santo. Y vamos a abrir en Romanos 8, 14, 6. Romanos 8, 14, 16, perdón. 8. Eso les voy a leer yo para que ustedes puedan seguir con la mirada. Les voy a leer yo, ya les voy a dar oportunidad. Les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué cosa? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, al temor. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios con el cual Él, otra vez dice, nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar. ¿Qué cosa? Que somos hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo podemos clamar, ¿qué cosa? ¿Y qué dice? Que no hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo,
al temor. No hemos recibido un espíritu que nos mantenga esclavizados, sino que hemos recibido ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué cosa? Hijos de Dios. Vamos a ver en Gálatas 4, 6 al 7. Ahí sí, quien encuentra primero. Gálatas 4, 6 al 7. Muy bien, volvemos a leerlo, dice así. Y debido a que somos sus hijos, ¿qué nos envió Dios? A su espíritu, al espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino eres un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos acceder a esa dimensión de hijos de Dios, ni percibir, ni recibir, ni disfrutar del amor paternal de Dios. Lo único que nos puede traer la vivencia de la palabra Padre es la revelación del Espíritu Santo. Cuando esa palabra y ese conocimiento son trasladados por el Espíritu Santo a nuestro espíritu y nos los hace vivir, entonces ya no es solamente logos. Esa palabra se convierte en rema en mi vida, se convierte en una vivencia. Por medio del Espíritu Santo, Dios Padre puede educarnos, puede enseñarnos, puede instruirnos, puede guiarnos. ¿Por medio de quién? Un padre, ¿qué hace? Enseña, corrige, educa, guía, instruye, aconseja, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Pero por medio del Espíritu Santo, Dios usa el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros seamos instruidos, educados, guiados. Dice, volviendo a ver el Gálatas, por cuanto sois hijos de Dios, envió a nuestro corazón al Espíritu de Dios, por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito. Ahora, ¿por qué necesitamos experimentar esa paternidad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tantas heridas, tantas situaciones, y Dios quiere que tú conozcas su paternidad para que Él pueda sanarte, para que Él pueda llenar aquellos vacíos que puedan haber en tu corazón. Y vamos a volver a leer el versículo que leímos al comienzo, que ese es el versículo rema. Primera de Juan 3:1, la cuenta de 3, vamos a leerlo todos. Primera de Juan 3:1, la cuenta de 3, todos lo vamos a leer y quiero que lo hagan en alta voz, con toda convicción, con toda seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. 1, 2, 3. Muy bien, somos llamados hijos de Dios, no somos bastardos, no somos esclavos, somos sus hijos. No hemos recibido un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de miedo, sino el Espíritu de Dios por lo cual podemos clamar y llamar, papá ven, en una situación, cualquier situación, papá ven, en todo tiempo, papá, Abba Padre, te sientes solo, Abba Padre, te sientes feliz, Abba Padre, en todo tiempo considerar al Padre, no solamente en los momentos de tristeza, sino cuando las cosas también me van bien, hacer partícipe al Padre de cada situación de mi vida. Bien, ahí como es, te voy a invitar que te pongas de pie por un momento y tomes la hojita que llenaste al principio. Ya, y quiero que cada uno se concentre en lo que vamos a hacer en esta hora. Viendo la primera pregunta, decía, cuando oras a Dios, ¿cómo te diriges a Él? ¿Cómo le hablas? Cuando elevas una oración, ¿tienes la confianza? ¿Puedes decirle, Padre?
o porque le has fallado, temes llamarle Padre. Muchas veces solamente dices: Dios, Señor, mira, ayúdame. Pero no cruzas esa línea, no vas más allá. No sé cuál fue tu respuesta ahí, pero puedes decirle: ya no quiero solamente conocerte como Dios, como Señor, como ese Dios que un día me llamó, sino como ese Padre que me adoptó como miembro de su familia. Y en la pregunta 2 decía: ¿qué te hubiese gustado que tu Padre terrenal hiciera contigo? No sé cuál fue tu respuesta, pero quiero que esa respuesta se la presentes a Papá Dios en este momento. Esa respuesta, le digas: me hubiese gustado con mi papá hacer esto, compartir. Me hubiese gustado con mi papá. De ahí dale tu respuesta a él. Y la otra pregunta: ¿cómo es tu relación con tu Padre terrenal? ¿Cómo es tu relación con tu Padre terrenal? ¿Distante? Es que se me hace difícil acercarme a Él, se me hace difícil conversar con Él, se me hace difícil pedirle algo, se me hace difícil decirle: papá, necesito esto. ¿Cómo es tu relación con tu Padre terrenal? Y ahora, ¿cómo está tu relación con el Padre celestial? Y puedas analizar si has estado relacionando a tu Padre celestial con tu Padre terrenal. Si lo has tratado de la misma manera que has tratado a tu Padre terrenal. De vez en cuando te acercas y conversas con Él porque no sabes qué decirle. De vez en cuando y con miedo le dices: papá, ¿será que me puedes dar esto porque necesito? Y así muchas veces vamos donde Dios y le pides algo, pero dudas que Dios te lo puede dar. Porque tu papá terrenal no suplió esa necesidad. Dudas de que Dios pueda hacerlo. Y muchas veces relacionas a tu Padre terrenal con el Padre celestial, que es tan perfecto. ¿Cómo está esa relación? ¿Distante? ¿No lo conoces? Tal vez unos puedan decir: es que ni siquiera conozco a mi papá, no sé lo que es tener un papá. Y ahí cierra tus ojos, ¿sí? Cierra tus ojos. Y la última pregunta decía: ¿qué se viene a tu mente con la palabra Padre? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente? Tal vez aquel varón que un día se fue de casa. Tal vez ese varón que un día te maltrató. Tal vez ese padre que de una u otra manera te ha tratado de mostrar que te ama, pero no ha sido suficiente para ti porque siempre quieres más. Pero ese vacío, ese tamaño solamente lo puede llenar Dios. Y tal vez unos puedan decir: es que no conozco a mi padre. Lo he visto un par de veces en mi vida, pero no sé lo que es tener un padre. Pero Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. A ese Padre protector, sustentador, amoroso, cercano. Cierra tus ojos. Dios hoy te llama a una relación de padre a hijo. Ya no somos más esclavos del temor, del miedo. Muchas veces vivimos con temores, con muchos miedos, porque no conocemos el amor del Padre.
Y ahí cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y habla con el Padre. Habla con el Padre. Habla con el Padre. Dile, papá, papá,